4:8 o capítulo 8. 4:8 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Bajo la misma comunión. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día, vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévenlo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo algunas de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo, que aquí equivale a sábado. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna, y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo:
pedí yo, hijo, a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y tu alma, que no te dejaré, no te dejaré. Y él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y del niño, pero no tenía voz, ni se sintió, ni sentido. Y así se iba vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Amén. Lo vamos a dejar ahí porque es un poco largo el capítulo. Puede sentarse. Amén. Todos aquí sabemos que en la lectura, la tsunamita, primeramente cuando Eliseo pasaba por Sunem, ella invitaba a Eliseo. Y cuando ella le decía a Eliseo que vaya a su casa y que se pose en ella, o sea que se quede un rato y que vaya a comer. Entonces cuando la tsunamita, y así como la tsunamita era bondadosa porque se le vio en la forma de cómo invitó a Eliseo, y era humilde y generosa también, tenía paz y templanza y empatía y fe. Sabemos que estos son uno de los frutos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Aunque aquí era el Antiguo Testamento y todavía no llegamos a Gálatas, se veía en la tsunamita. Y como dijo mi madre, que la tsunamita tenía sabiduría, porque la tsunamita sabemos que ella le dijo al siervo, al criado de Eliseo, que ella no quería nada, porque ya tenía el pueblo y ella tenía el pueblo y ella era importante. Y pregúnteme, ¿qué puedo hacer para ser más importante? ¿Qué puedo hacer para ser más importante? ¿Para volverme yo importante o todos? Todos. Entonces, que cuando uno para volverse importante necesita 3 puntos. ¿Cuáles son? Pregúnteme cuáles son. ¿Cuáles son? Ahora, coja un cuaderno y anote, porque esto es importante. Bueno, cuando tengan el cuaderno, me avisan con un amén y digan: yo soy importante. Dígalo de nuevo: yo soy importante. ¿Sabes por qué yo le estoy diciendo que digan que yo soy importante y usted es importante y todos somos importantes? Porque hay gente en el Evangelio y fuera del Evangelio que piensan que no son nadie. Bueno, no somos nada delante de Dios, pero piensan que no son nadie y que ellos no sirven para nada, pero sí sirven. Y Dios tiene un propósito con nosotros y Él quiere que nosotros seamos importantes y Él quiere que sepamos que somos importantes. ¡Amén!
más importantes de un cristiano para ser importante para Dios, porque a Dios no le agradan los desobedientes y Dios no quiere que uno ande en desobediencia, porque el que anda en desobediencia no puede ser agradado por Dios, aunque Él nos ama y sabe que somos importantes. Pero cuando nosotros somos desobedientes a Dios, Dios se siente mal. Y cuando Dios se siente mal, hay veces que Dios no se agrada de eso. Y por eso tenemos que ser obedientes. El segundo punto, ser prudente. Le digo ser prudente porque la prudencia siempre tiene cuidado en lo que escucha, habla y huele. ¿Por qué le digo oler? Porque yo le digo oler porque hay gente que huele el pecado, como decía nuestra hermana Ninoska, y el pecado huele mal. Y hay que tener cuidado con oler el pecado también, porque hay veces que ese mismo olor puede atraernos. Y cuando el pecado nos atrae, porque hay veces que sabemos que está mal, pero lo hacemos. Por eso el olor atrae. Por eso hay que tener cuidado con lo que olemos. Por ejemplo, el perfume huele bien, ¿verdad? Hay perfumes que huelen bien, pero cuando tú te los echas, que duras un tiempo, que te huele mucho perfume, hay veces que el mismo perfume te marea. Tercer punto, la diligencia. La diligencia es casi bueno en todo, porque el diligente, sabemos cómo es el diligente, ¿verdad? Hay algunos que no lo saben, ¿verdad? Bueno, la diligencia aún así tiene prudencia, obediencia, y no es como el perezoso, porque el perezoso, por ejemplo, un perezoso, un animal perezoso, siempre el animal perezoso a que va lento y se cuelga en los árboles y le da pereza a veces hasta moverse y comer. Por eso no hay que ser perezoso y hay que ser diligente, porque con la diligencia uno puede ser más importante y el mundo espiritual hasta puede temer. Y cuando el mundo espiritual sabe y te teme, el mundo espiritual a veces hasta se echa atrás. Y el que tiene estos tres puntos, el diligente puede oler el pecado y puede ser muy prudente y obediente sobre todo. Y cuando el diligente cuando le teme el mundo espiritual, él sabe que el mundo espiritual se sacudió. Y cuando el mundo espiritual se sacude, hay cosas que cambian, hasta en el mismo diligente cambia. ¿Sabe por qué? Porque cada día más tenemos que cambiar y que el Espíritu Santo nos guíe. Y decirle al Espíritu Santo, cada día más, hazme más obediente, prudente y diligente, Señor. Te lo pedimos en este tiempo. Así, tienen que poner esos tres puntos en sus oraciones. Porque cuando nosotros oramos, nosotros tenemos cada día más prudencia. ¿Y el prudente qué es? Sabio. ¿Y el sabio qué es? Y el insensato no le teme a Dios. Por eso no hay que ser insensato, porque el desobediente es insensato. Porque el desobediente, como está desobedeciendo, él es insensato. Y cuando uno es insensato, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Porque a Dios no le gusta la insensatez. Vamos a irnos a Proverbios. Proverbios 1
7. Amén. No se ponga de pie, quédese un poco sentado. Más tarde nos vamos a poner de pie para leer otra palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora sí, póngase de pie. Ahora vamos a irnos a Salmos 27. Dios está hablando, ¿ah? Amén. Y vamos a leer Salmos 27, 1. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Puede sentarse. Amén. ¿Sabe por qué David escribió este salmo? ¿Por qué? Pregúnteme por qué David escribió este salmo. Porque David era prudente, obediente y bueno, muy obediente que digamos. Pero sí, tenía obediencia, porque él obedecía a Dios y era diligente también. Porque David sabía que Dios era su luz y su salvación y él no tenía por qué temer. Y esos son los 3 puntos para ser más importantes para el mundo espiritual y para Dios. Amén. Y así como yo he leído estas palabras. Amén. Denle un aplauso. Así como yo he leído estas palabras, bueno, estos versículos y capítulos son muy importantes. Y pregúnteme por qué son muy importantes. Es muy importante porque cada día más la Biblia nos enseña a ser prudentes, obedientes y diligentes, ¿verdad? Y hay hombres que dudan mucho de Dios. Hay hombres en la campaña, yo tengo un testimonio, en la campaña yo estaba con el hermano José evangelizando y entonces había 2 hombres y una mujer y uno de esos hombres me pregunta que si Dios existe, que por qué hay muchos accidentes, por qué hay niños en silla de ruedas y por qué hay huérfanos y terremotos y todo eso. Y él nos lo pregunta. Y entonces el hermano José les responde. Y entonces él sigue insistiendo que la ciencia. Y yo le digo que eso no fue por causa de Dios. ¿Sabes qué es el libre albedrío? El libre albedrío es algo que Dios no dejó tener. Y a causa de que el ser humano tiene la sabiduría tan distorsionada, porque el diablo fue a distorsionar. El diablo vino a distorsionar. Y por eso el diablo se manifestó como la serpiente. Y por eso cuando se manifestó como la serpiente, que engañó a Eva, y Eva le dijo que coma a Adán. Adán sabía. Adán desobedeció. Así es. Y Eva también desobedeció. Y eso que ¿sabe qué causó eso? ¿Sabe qué causó eso? ¿Qué causó? ¿Qué causó? Un caos total. ¿Sabe por qué? Porque ahora vemos a la gente del mundo. Y así como ese hombre me preguntaba, y yo le decía, ese hombre, por más que yo le decía, él me decía que si metían a un niño en el agua, el niño iba a crecer con los años en el agua y que se iba a hacer un monstruo marino. Pero el diablo vino a distorsionar tanto que hasta el ser humano
le mete eso a la ciencia con tal de que no creamos en Dios. Bueno, siguiendo con lo del diligente y el prudente y el obediente, que eran tres, por así decirlo, son primo hermano y amigo. ¿Saben por qué? Porque todo lo que creó Dios lo hizo perfecto. Y si Dios creó y permitió que pase algo, es porque Dios tiene un propósito para que podamos ser más importantes. Amén. Un aplauso a Dios. Entonces, cuando Dios habla, Dios lo hace real. ¿Sabe por qué? Porque yo ya terminé esta prédica, pero Dios me sigue hablando. Y yo no noto esto común, porque la mayoría de mi prédica también me pasa así. Pero hay algunas que las termino cuando se acaba la prédica y otras que el tiempo pasa volando. Bueno, ya dejando este testimonio, voy a estar diciéndole otros 3 puntos. El cuarto punto es que una persona que es diligente, es obediente y es prudente, ¿sabe qué tiene también? La paz, la empatía, la humildad. Y pregúnteme para qué funciona este punto. Este punto funciona, ya les había dicho antes que funciona para ser más importante para el mundo espiritual y para Dios. Pero también, ¿sabes qué función emerge en nosotros? Lo de cada día. Ama al prójimo como si fuera a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre, y así tus días serán más largos. Y la empatía hace que amemos al prójimo. La humildad es aprender a ser humilde y ser honesto. Y la generosidad, ¿sabes? Y la paz nos sirve también para tener paz en nuestro cuerpo y ser paciente. Y también ser generoso. Una persona generosa, vamos a poner un ejemplo. Hay un vagabundo y uno está pasando. Usted lo ve, ¿qué es lo primero que usted haría? ¿Qué es lo primero que usted haría? Manuel. Lo primero que yo haría sería preguntarle si está bien o cualquier cosa, si necesita algo de comer o algo. Y así Necesito más voluntario. Yo. Bueno, no hay más voluntario. Bueno, voy a seguir. Que lo primero que usted debe hacer y lo que yo haría es preguntarle, como dijo Manuel. Y hay que tener cuidado con algunos vagabundos, porque a veces el dinero que uno le da lo cogen para hacer el mal. Ya tenemos voluntario. Carolina. A mí sí que me ha pasado, y lo que hago es que le pregunto a Dios: Dios, ¿verdaderamente necesitan ayuda? ¿Qué yo puedo darle que tú quieras darle? Amén. Eso es ser prudente. Porque la prudencia es lo que dijo Carolina. Porque también lo primero que uno haría es preguntarle al Señor. Porque el Señor también es nuestra ayuda. Y es nuestra fortaleza. ¿Sabe usted por qué la tsunamita dijo a su esposo que le prepare al siervo de Dios un aposento con paredes? ¿Por qué? Y ella dijo con paredes, pero su esposo sabía que había que hacerlo con paredes, ¿verdad? ¿Y sabe qué significan las paredes en el mundo espiritual?
espiritual. Las paredes significan refugio. ¿Y sabe quién es el refugio? Jehová. Jehová es mi refugio. Es nuestro refugio también. Y si Jehová permitió que pase lo de Venezuela, fue por un propósito para ser más importante en el mundo espiritual. Porque ahora mismo Venezuela está hecha casi pedazos. Y Venezuela ahora se está haciendo más conocida. Amén. Porque hay niños y adultos que no saben qué es Venezuela. Hay países que no saben que existe Venezuela. Y hay Países Bajos que tampoco saben qué es Venezuela. Y Dios permitió que ese terremoto pasara. ¿Sabe por qué? Porque también pasó como en Noé, pero esta vez en vez de ser con una gran lluvia que destruyera todo el propósito que Dios dejó que se formara, en vez de destruirlo, toda la tierra, Dios tuvo misericordia. Porque ese día, el mismo día que se derrumbó Venezuela, ese mismo día era la fiesta de San Juan. Y estaban adorando a ídolos, así como hacía el antiguo pueblo de Noé. Y Dios permitió que pasara eso para tener un propósito en Venezuela. Porque en Venezuela, cuando eso pasó, que hubo un montón de muertos y